Buenas tardes a todos y todas. Gracias por su participación en este evento. Vamos a dar un minutito más para que se puedan conectar las personas que se han inscrito brevemente. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todas y todos. Agradecemos la puntualidad en este seminario, en este ciclo de webinars. Mi nombre es Virginia Rojas García, soy directora de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios de la Dirección General contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Les damos la bienvenida a este ciclo de webinars denominado Prevención de la Violencia, una tarea pendiente para los hombres, cuya finalidad es favorecer un espacio de diálogo y reflexión sobre la relación entre la violencia de género y la construcción de las masculinidades, para sensibilizarnos respecto a la importancia de involucrarnos en la prevención de la violencia y la promoción de las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, con especial énfasis en cómo los hombres pueden contribuir a esta labor. Agradecemos a la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú por la coorganización del evento. Debemos tener en cuenta que la violencia basada en género encuentra su asidero estructural en las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, donde estas últimas son consideradas inferiores. Por ende, los hombres están más proclives a ejercer violencia porque han construido su identidad masculina ligada fuertemente al ejercicio de la autoridad sobre las mujeres. Y cuando interpretan que ellas cuestionan dicha autoridad, tienden a enojarse pretendiendo recuperar su poder ejerciendo de alguna forma violencia. Asimismo, muchos hombres violentan también a otros hombres porque interpretan que deben demostrar virilidad y que esta virilidad equivale a competir o sobreponerse con otros varones. En esa línea, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de este ciclo de webinars, quiere contribuir con este espacio donde hombres y mujeres podamos reflexionar sobre estas prácticas a fin de involucrarnos en la prevención de la violencia y la promoción de relaciones igualitarias y equilibradas entre hombres y mujeres. Quisiera agregar, además, en nuestro agradecimiento a la Cámara de Comercio de España del Perú por brindarnos su oportunidad y este apoyo en la realización de este evento, institución además aliada de la igualdad de género desde hace ya varios años. Dicho esto, doy por inaugurado este ciclo de webinars. Seguidamente daremos inicio a nuestro primer webinar que hemos titulado ¿Cómo los hombres aprenden a ejercer la violencia? El objetivo de este tema es revisar y reflexionar sobre la construcción de aquello que conocemos como lo masculino y cómo a lo largo del ciclo de vida los hombres aprenden a ejercer la violencia de género, especialmente contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Antes de pensar, entonces, quisiéramos señalar algunas pautas para el desarrollo de este webinar. Primero, sobre la asistencia. Queremos anunciar que vamos a entregar una constancia a aquellas personas que acrediten la participación en los 4 webinars que se realizarán cada jueves a la misma hora, de 5 a 6 de la tarde, y finalizando el 7 de abril. Ya es nuestro equipo el que se va a encargar de verificar la asistencia a través de la plataforma de Zoom. No es necesario que se llene otro link de asistencia. En segundo lugar, nuestro expositor disertará su tema por aproximadamente 30 minutos y seguidamente habrá un momento para las preguntas
y las respuestas, por lo que les invitamos a realizar las mismas a través del chat del Zoom. Finalmente, recordamos que es importante mantener un espacio de un clima de respeto y diálogo donde podamos plantear libremente también nuestras preguntas. Hoy día, para reflexionar sobre la temática anunciada, nos acompaña el maestro Roberto Garda Salas. Él es economista con maestría en Sociología por la Universidad Autónoma de México y además doctorante en Teoría Crítica por el 17 Instituto de Estudios Críticos de la Ciudad de México y máster en Metodología de la Ciencia por el Instituto de Altos Estudios de España. Asimismo, es director de Hombres por la Equidad AC y cuenta con 26 años de experiencia sensibilizando sobre perspectiva de género y de manera particular sobre estrategias reeducativas para trabajar con hombres adultos y jóvenes desde un enfoque de construcción de la masculinidad. Tiene 10 libros publicados, 20 manuales de diversos artículos, así como varias entrevistas en medios nacionales e internacionales sobre estos temas. Maestro Roberto Garda, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación al Ministerio de la Mujer. Gracias por permitirme desde México conversar con ustedes acerca de lo que hemos aprendido de la construcción de la masculinidad y la manera en la que los hombres vamos aprendiendo ciertas formas de relacionarnos de manera a veces equitativa y a veces desigual e inequitativa. Entonces voy a poner la presentación para poder reflexionar junto con ustedes. Si hay dudas, preguntas, váyanlas apuntando en una hojita, un cuadernito y después se van formulando, yo creo, en el chat y ya las iremos leyendo y las iremos contestando en la segunda parte de esta plática. Bueno, como los hombres aprendemos desde la infancia de formas de comportarnos que nos dicen los adultos y las adultas que deben ser muy masculinas o viriles o que debemos como niños portarnos como hombrecitos, ¿no? Esto llega a ocurrir desde el papá, desde la mamá, desde en general sociedades patriarcales. A los niños se nos enseña a silenciar el dolor, el malestar, a alejarnos de lo femenino, a no respetar y convivir con las niñas. Podríamos decir que en general esa es la educación, aunque siempre va a haber niños que rompen esos mandatos y que sí conviven, sí respetan y sí muestran conductas de igualdad hacia las niñas. Entonces, yo les hablo como del mensaje social. En general, el mensaje social hacia los niños es juega rudo, sé fuerte, maltrata, compite. Y eso te va a hacer un niño de verdad, ¿no? En la adolescencia esto se exacerba y los mensajes a los hombres son conquista y ten sexo con las mujeres. Es muy raro que a los hombres jóvenes se les hable de respetar a las mujeres, convivir con mujeres, ser amigo de las mujeres, apoyar a las mujeres. Lo mismo, ¿no? Podrá haber jóvenes que sí lo hagan porque lo ven en sus casas, porque leyeron algún folleto, vieron algún programa y les influyó y deciden ser más igualitarias con las mujeres. Pero el mensaje social que sigue predominando, que es el masculino, es el de usa a las mujeres sexualmente, contrólalas cuando tengas novias, ten varias novias, tú puedes ser infiel, ellas no. Y entre hombres corre riesgos, consume drogas, y si hay algún hombre entre los jóvenes que sea homosexual, discrimínalo, a lo de menos, etc. Esto lo hemos encontrado siempre con los hombres con los que trabajamos.
esta experiencia en la infancia y en el hogar. Y no significa eso que las mujeres sean los que educan a los machos. Ojo con eso. O sea, lo más frecuente es que sean hombres adultos los que transmitan estos mensajes. Y en los casos donde sí hemos encontrado mujeres que transmiten esos mensajes, es usualmente por dos motivos que pueden combinarse. Debido a que ellas a su vez viven violencia de parte de la pareja y son coercionadas a que eduquen a sus hijos en el machismo y a las niñas en sumisión, y o a que a veces estas mujeres están solas, están en situación de vulnerabilidad y pobreza, y se dan cuenta que es más fácil que el hijo entre al mercado laboral y aprenda y se ponga a trabajar a que ella como mujer sea aceptada. Y entonces educan a los hijos en el machismo como una manera de sobrevivir. Entonces, sea uno u otro motivo, lo que nos dicen los hombres usualmente es, en la infancia, en la adolescencia, yo vi esas pautas y aprendí eso. Ya de grandes los hombres, pues no nos quitamos ese chip. Insisto, habrá algunos hombres que cuestionen esos mandatos de la masculinidad y los reproduzcan, pues no cuidando su salud, pasándosela trabajando todo el día, independientemente de su clase social, anulando sus sentimientos, no asumiendo responsabilidad en la casa, practicando la infidelidad y esperando de las mujeres dependencia emocional y económica. Habrá muchos hombres que introyecten esos mandatos y entonces estén más preocupados por la vida pública y no por la vida privada, por la vida pública que es el trabajo, y piensen que de hecho estar en lo público, en la vida social, sea ser hombre, o sea, estar en estas dinámicas de poder, de competencia, eso es ser hombre para los hombres. Y realmente creen muchos hombres que eso es ser hombre. Al final, muchos hombres acaban pensando que ser hombre es tener poder. El poder se adquiere por sus símbolos, por dinero, por tener muchas mujeres, por tener muchos hijos, por pegarle a la pareja, por pegarle a otros hombres, por tener un carro bonito, porque además el género pues, se intersecta con el capitalismo, y el capitalismo exige también que los hombres sean de una manera exitosos. Y entonces los hombres dan incluso la vida. O sea, aquí en México todo el problema de delincuencia organizada que tenemos, y en otros países muchos jóvenes entrando a cuestiones de delincuencia organizada, creen realmente que el dinero es el objetivo de la vida. Entonces, masculinidad y capitalismo pues van de la mano, ¿no? Al final los hombres aprendemos dos grandes prácticas. Muchos hombres ejercen conductas de igualdad, de equidad con las mujeres, ejercen conductas cercanas a las mujeres, de solidaridad, de respeto, pero en otros momentos estos mismos hombres ante algunos conflictos ejercen conductas de abuso y de violencia. Ningún hombre se queda solamente en el abuso o solamente en la igualdad y un trato respetuoso. Todos los hombres circulamos entre una y otra práctica porque el poder así circula. Algunos hombres se cuidan, hacen deporte, son afectivos, y ante otras circunstancias estos mismos hombres se descuidan, consumen drogas, corren riesgos y ejercen violencia. Entonces nunca veamos a los hombres en bloque, como si fueran de una manera o igualitarios o que ejerzan violencia. No. Son prácticas donde los hombres decidimos, de acuerdo a las circunstancias, cómo ejercer el poder de una forma respetuosa de los derechos humanos de las mujeres o de una forma abusiva. Entonces, el trabajo con hombres implica crear condiciones para que los hombres decidamos cada vez más ejercer el poder de una manera respetuosa a los derechos humanos de las mujeres. Entonces, es una corresponsabilidad entre instituciones, gobiernos, cultura y los
individuos, los hombres, que decidamos por esta opción más igualitaria. Hablemos un poco de la opción del abuso, de la práctica abusiva. ¿Qué hay detrás de esa práctica? Lo que hay detrás de esa práctica, primero, encontramos a hombres, como ya lo comenté, muy en la vida social. Hombres que se vuelven, son muy influenciados por otros hombres en el trabajo, en los medios de comunicación, en las iglesias, en las escuelas. Hombres que en general reciben mensajes de otros hombres que están en estas instituciones, mensajes de desigualdad. Y ellos acaban obedeciendo, se van a la vida, a la casa, y los acaban reproduciendo. En cada institución se enseña una manera blanco y negro de ver la vida. Y eso es algo que tenemos que ir cuestionando. En la iglesia se enseña pues que hay un cielo, que hay un infierno. En el mundo de las leyes, los jurados enseñan ministerios públicos aquí en México, no sé cómo se llamarán allá. Todo el mundo de las leyes enseña que hay actos que delinquen y actos que son legales. También la dicotomía. En los ambientes médicos se hablan de que hay hábitos saludables y hábitos que te enferman. En la escuela te dicen que hay quienes son aptos, quienes no son aptos, quienes son listos, quienes son tontos, ¿no? Entonces, algo que tienen que ir revisando las instituciones es desmontar estos lenguajes blanco y negro, porque son lenguajes justamente de opresión. No pareciera ser que no hay un punto intermedio, y esa manera de ver el mundo pues justamente es una manera masculina. En los medios de comunicación se presentan a gentes bonitas, gentes feas, aquello que es aburrido, aquello que es divertido, aquellos que son los héroes y los que son los villanos. Pensemos, hay infinidad de series de televisión que muestran esta dicotomía. Y en el ámbito laboral, pues comúnmente hay quienes trabajan y quienes están desempleados, hay quienes hacen trabajo intelectual y trabajo manual. Y todo ese mundo de blanco y negro, de lo dicotómico, que es una construcción de la masculinidad, pero también del capital, y que los hombres aprendemos, lo llevamos a la casa. Y entonces en la casa reproducimos esas dicotomías. Pensamos que lo que hace mi hijo es bueno o es malo. No pensamos que hay puntos intermedios. Pensamos que lo que me dice mi pareja me reconforta o me ataca. No pensamos, por ejemplo, que eso no importa, sino lo importante es que ella me diga lo que quiera decir, por ejemplo, como una tercera opción. O no importa tal vez que si mi hijo llega borracho, llega tomado, si es adolescente, más allá de que sea un buen muchacho o un mal muchacho, más bien importa los motivos por los cuales está bebiendo. Entonces, los hombres, nuestra manera de pensar en general, independientemente del país y cultura en la que estemos, tendemos sobre todo a ver algunos conflictos desde estas dicotomías, blanco y negro. ¿Estás conmigo? Y si no estás conmigo, estás en mi contra. Esto nos lleva a un concepto que se llama interseccionalidad, que es que mucho de la cosmovisión de ver el mundo de los hombres se basa en estas dicotomías. Nadie quiere ser pobre y ser parte de los proletarios. Todo el mundo queremos tener bienes y tener algo de burgueses. La aspiración pareciera ser lo burgués. Y al aspirar a eso construimos una desigualdad. Nadie quiere verse negro, negra, afrodescendiente, nadie quiere verse de clase baja, nadie quiere verse de origen indígena. Todo el mundo aspiraríamos a ser blancos, ojos claros, etcétera, y con eso se establece una desigualdad de raza. Igual nadie quiere parecer juvenil o verse muy chamaco, muy infantil. Todos queremos parecer serios,
adultos, adultas, y con eso establecemos otra desigualdad que se llama adultocentrismo. Y lo mismo, nadie quiere parecer femenino, todos queremos parecer masculino y los valores de lo masculino es la fuerza, la dureza, la inteligencia. Nadie quiere parecer débil, vulnerable, sensible. Nadie quiere parecer gay, ni lesbiana, ni de la diversidad sexual. Todos tenemos que parecer heterosexuales. Entonces, la educación masculina implica educar a los hombres y a aquellas mujeres que lo acepten en esta mirada dicotómica de la realidad, en donde se aprende a naturalizar la jerarquía. Entonces, cuando yo veo a una mujer que pueda ser muy inteligente, si veo que tiene rasgos indígenas, ya simbólicamente la veo como menos. Si yo veo una mujer que no es inteligente, pero que tiene ojos claros y es rubia y ocupa todo el estereotipo europeo, entonces simbólicamente la elevo. Y igual conmigo, si yo me veo como hombre, moreno, chaparrito, también me disminuyo, pero porque la sociedad me disminuye. Si además eso le sumo que me veo moreno, que me veo de origen indígena, peor. Entonces, estamos en un proceso muy interesante donde toda la sociedad tendríamos que, y las instituciones públicas, a comenzar a hacer un cuestionamiento muy profundo de todas esas formas pedagógicas en que educamos para la opresión, yo le llamo. Yo a esto le llamo una pedagogía de la opresión, donde de alguna manera esas maneras de maltratarnos, porque parecemos indígenas, porque parecemos niños, porque parecemos morenos, pobres, de la diversidad sexual, tendremos que desaprender esas maneras y empezar a aprender nuevas formas de relacionarnos. Pero bueno, sigamos con lo de los hombres. Los hombres aprenden estas dicotomías a lo largo de toda su vida, desde la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez. Hay símbolos, modelos de hombres, ideologías que justifican estas maneras de ver el mundo desigual, jerárquico. Hay, por ejemplo, el clasismo, es una manera de ver el mundo donde vales por lo que tienes, no por quién eres. Y eso nos lleva a prácticas, a trabajar todo el día, a sobrevalorar el dinero, etcétera. Está la masculinidad o machismo, es exactamente lo mismo, que nos lleva a modelos de hombres de corte europeo, y si no, pues de corte local, pero que parecen hombres, ¿no? Con cuerpos, muchas esculturas de nuestros héroes indígenas, aquí por acá, Cuitláhuac, Huitzilopochtli, bueno, perdón, Huitzilopochtli era un dios, Cuauhtémoc, etcétera. Es muy interesante porque las estatuas que se han erigido sobre estos héroes o sobre mujeres, la Malinche o más en la época colonial, Sor Juana Inés de la Cruz, de repente se ha hecho una revisión de las esculturas a nivel nacional y se ve que los héroes son, a pesar de que son indígenas, las esculturas son con cuerpo de hombres europeos y no como indígenas, o las mujeres son con cuerpos de mujeres europeas, nada más el rostro es lo único indígena, ¿no? Entonces hay toda una revisión sobre cómo estos clasismos, machismos, sexismos, se filtran en las instituciones y en las sociedades para hacernos intolerantes y justificar las violencias. Particularmente el racismo y el fascismo es algo que nos pegó mucho en la época con Donald Trump, que yo creo que va desafortunadamente a volver al poder y a ver cómo nos va aquí en México. Pero también en Europa hay grupos ultraderecha que están en contra de todos estos temas de género y que justifican relaciones contra el feminismo y contra gente de origen indígena o de origen afrodescendiente, ¿no? Entonces, no es solamente el tema de género, es el tema de las desigualdades y las opresiones sociales que se interseccionan. Todo esto es lo que los hombres aprendemos desde la infancia a verlo como normal. Es nuestro currículum oculto.
son ideologías opresivas que nos hacen ver a quien se presenta como diferente, no como diferente, sino como alguien inferior, peligroso o peligrosa. Es lo que se activa en muchos hombres cuando ella lleva la contra, cuando ella, la esposa, la hija, contesta y reclama, o la compañera te pone un límite y te dice que no le gusta el chiste que dijiste. Este currículum opresivo es el que hace que los hombres reaccionemos a veces con un silencio de mucho enojo o a veces con una violencia y un ataque. ¿Cómo queremos los hombres enfrentar los conflictos en nuestra vida? Respetando las diferencias, donde hay la oportunidad de conocernos, de aprender de otras o de otros, más en nuestras culturas en América Latina, que tenemos tantas raíces de tantos lados del mundo, de Oriente, de África, de Europa y de los pueblos originarios. Hay tantas diferencias y riqueza cultural en nuestros países, así como de diversidad sexual. Urge transmitir pedagogías de las diversidades, de coloniales, de género, que nos permitan abrazar esas diferencias. Pero hablando de los hombres, que es lo que yo vengo trabajando desde hace ya más de 26 años, yo he visto que los hombres usualmente hemos sido educados para rechazar a quienes se presentan diferentes, para estigmatizarlo, atacarlo o atacarla y someterla. Hay una pedagogía de la opresión en los hombres. Insisto, esto no significa que todos los hombres ejerzan violencia. No, todos los hombres ejercemos equidad y ejercicios de violencia. Cuando ejercemos la violencia, activamos esta pedagogía de la opresión. ¿Qué implica una pedagogía de la opresión? Primero, implica en ver a la violencia como algo práctico, algo fácil de usar, que me va a resolver el problema inmediato, o al menos eso pienso, y que no me permite pensar en las consecuencias de mediano y largo plazo. Por eso fácilmente algunos hombres gritan, pegan, etc. Esta pedagogía de la opresión implica dicotomizar, esto es ver al otro como inferior o a la otra, cosificar, lo cual significa decir un discurso o pensar ideas sobre la otra persona donde pienso de ella o de él como una tonta, un tonto, un indio, una india, una gente jodida, un jodido. Cada pueblo, cada país tendrá sus palabras despectivas para minimizar a la otra o al otro. Implica jerarquizar, esto es, que yo genero un estado de ánimo en donde me siento superior que la otra gente, lo cual no es real, pero así me siento. Y a veces la otra gente se siente inferior. Y con base en esta dicotomización, cosificación y jerarquización, someto, o sea, ejerzo la violencia. Y después genero un discurso en donde le digo a la otra gente que nunca va a cambiar y que siempre va a ser así. Esto lo aprendimos estudiando con grupos de hombres, en grupos de reflexión de hombres que ejercen violencia, y nos dimos cuenta que esta manera, esta pedagogía opresiva destruía, y que no importaba que tuviéramos hombres con doctorado o con muy leídos, o hombres taxistas, o hombres vendedores ambulantes y sin estudios, todos los hombres aplicaban estas estrategias opresivas de una u otra forma. Y finalmente, el último punto de esta pedagogía de la opresión es negar todos estos puntos y decir que la otra gente lo provocó y que yo no lo quería hacer, pero tú me obligaste a hacerlo. Esto se aplica en la vida amorosa, en la relación de pareja, donde los hombres dicotomizamos a ella, las cosificamos, nos jerarquizamos con relación a ellas, las sometemos, las esencializamos y después negamos este proceso. ¿Por qué surge eso en la relación de pareja? Por algo que vamos a llamar servicios. Los servicios son una serie de demandas que esperamos que las mujeres nos den porque son mujeres. Así nos educaron a los hombres y pensamos que eso no puede cambiar.
Son 6 servicios. Porque eres mujer, tú me tienes que atender. Porque eres mujer, tú me tienes que entender, me tienes que ser fiel. Me debes de dejar dirigir la relación, debes de tener hijos para mí y debes de depender económica y emocionalmente de mí. Esas demandas, hagan de cuenta, compañeras, compañeros, que es como el chip con el que llegan los hombres a la relación de pareja. No se instalan inmediatamente los servicios, es gradual y tiene que ver mucho con la imposición de los roles de género que se instalan gradualmente en las relaciones de pareja. Los hombres imponemos esto a través de expresar ciertos sentimientos, ciertos pensamientos. Tenemos un lenguaje corporal para imponer estos servicios, ciertas maneras de actuar, de hablar, de comunicarnos. Y usualmente todos los hombres hemos vivido a su vez como en nuestras familias, nuestras madres o nuestras cuidadoras, a su vez, vivían esa imposición de servicios. Las mujeres se cansan y se resisten a eso, afortunadamente, nos mandan a un carajo, literalmente, aunque hay mujeres que no, hay mujeres que son sometidas, que son aplastadas por décadas. Mi mamá, yo me acuerdo, ya era campeona de un club de ballet acuático, concursó para ir a las Olimpiadas, no llegó, pero su pasión era la natación. Y mi papá médico, un hombre en general muy amable, pero macho, un hombre muy inteligente, pero también patriarcal. De alguna manera la acabó alejando de ese gusto de mi mamá. Y porque en esa época pues casi no había feminismo. Entonces yo ya platicando con mi mamá, que murió hace 6 años, mi papá murió el año pasado, mi mamá me decía, yo le decía, ¿por qué no desarrollaste tu pasión por el ballet acuático? Y pues decía, pues por 2 cosas, Roberto. Primero por tu papá y segundo por ustedes. O sea, así, dice, si yo me dedico a eso, ¿quién los cuida a ustedes? Que es un tema el de cuidados, justamente. Por eso tenemos que entrarle todo mundo al cuidado de las hijas y de los hijos, para todo el mundo organizarnos y desarrollar y tener un proyecto de vida. Por eso es importante que las mujeres digan no a los servicios. Y cada vez que las mujeres dicen que no a un hombre macho que le quiere imponer servicios, se está diciendo sí a ella, sí a sus derechos, sí a su proyecto de vida, se está diciendo sí a un proyecto de autonomía. Y veamos que este proceso de parte de las mujeres no se hace con un sí y un no, no, lleva una carga emocional. Y eso nos explica mucho por qué las mujeres están enojadas actualmente en muchos países y que se expresa cada 8 de marzo en las marchas feministas. Las mujeres, cuando empiezan a darse cuenta, porque muchas mujeres fueron educadas con la idea de que servir era dar amor. Al principio muchas mujeres así llegan. Servir es dar amor. Y dar amor me hace más mujer. Esa es la trampa en la que llegan muchas mujeres. Cuando se dan Roberto, cuenta que es una sí, trampa, solo para avisar que quedan 5 minutitos. perfecto, Gracias. gracias. Cuando se dan cuenta que es una trampa, entonces dicen, no, pues ya no. Y se empiezan a enojar, y se enojan con los hombres. Se enojan con la educación que recibieron, se enojan con los hombres porque se dan cuenta que muchos hombres pues abusan de esta idea que ella tenía de lo que era el amor, y se dan cuenta que no, que una cosa es el amor y otra cosa es el servicio, y que el amor empieza por el amor propio, ¿no? Cuando los hombres ven eso, se enojan, se molestan y empiezan a vigilar. Empiezan, en lugar de comprender y de dialogar, aunque sí hay hombres que lo hacen, muchos hombres no, empiezan a enojarse, a molestarse o a ponerse tristes, a hacerse las víctimas para que ella le siga dando servicios. Como ella se resiste en la pareja, los hombres deciden ejercer violencia. Y la violencia que ejercen los hombres se ejerce contra ella como pareja, la doblega, la somete y después se ejerce
contra el sentimiento que él tiene de malestar y se llega a ejercer contra las hijas y los hijos, y en general estos hombres acaban odiando al feminismo, los derechos de las mujeres, y se vuelven candidatos para, pues sí, para los grupos de ultraderecha, neofascistas, la delincuencia organizada, etcétera. Y con esto termino. Entendamos la importancia de no ver solo la violencia hacia las mujeres, que es central, sino ver esta como parte de un continuum de violencias hacia varios grupos, que por su origen racial y su lengua, que por su color de piel, que por su edad o por su orientación sexual, al igual que las mujeres, está siendo violentado. Tenemos que deconstruir estas subjetividades, acabar con ellas para construir algo distinto y nuevo. Y ese es el reto que tendríamos los hombres, pasar de este círculo que nos habla de someter y de aplastar, que sería la pedagogía de la opresión, a una pedagogía igualitaria, ilustrada, donde aceptemos la diversidad, la humanidad que tenemos, la igualdad, la colaboración y la responsabilidad sobre la vida emocional y nuestros actos. Eso sería construir una igualdad con los hombres. Pues básicamente esas serían las ideas que yo les quiero transmitir. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Roberto Garda. Vamos a hacer un ejercicio de síntesis con respecto a las preguntas que además agradecemos nos las hayan ido trasladando a través del chat. Una pregunta es, ¿hay algo de biológico en la construcción de la masculinidad? ¿Hay algo que, perdón? Algo de biológico en la construcción de la masculinidad. Hay un aspecto, lo biológico se refiere al sexo. Hay un órgano sexual reproductivo, es el sexo, es el pene, hay testículos, o está la vagina en el caso de la mujer, o los ovarios, etc. Alrededor de ese aparato reproductivo se construyen narrativas sociales. Eso es el género. Entonces no hay nada de biológico en la construcción de la masculinidad. No se es masculino por la testosterona, ni por el tamaño del cerebro, ni por el tipo de cuerpo. O sea, no, es una construcción social y por tanto se puede cambiar. Gracias. Otra pregunta dice, bueno, pide que se profundice más en la relación entre el capitalismo como forma de producción y organización, el extractivismo también, y la construcción de las masculinidades y el patriarcado. Sí, estaba leyendo hace rato un texto muy interesante que nos dice que la base del patriarcado es el capitalismo. ¿Por qué? Porque necesita un sujeto que asuma los riesgos que la empresa capitalista requiere. Un sujeto que acepte aplastar pueblos indígenas, que acepte destruir bosques, depredar bosques. Requiere un sujeto que acepte poner límite a las mujeres, que quieran desmontar al patriarcado. Entonces, el capital requiere un sujeto opresivo y ese sujeto opresivo es el macho. Ya sea ilustrado con doctorado o ya sea sin estudios y soldado accionando un arma, ¿no? Por eso no es raro que sean hombres los que ahorita están casi a punto de desencadenar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? O sea, es una lucha entre países capitalistas, en donde los principales actores, como siempre, son hombres, y las principales víctimas, como siempre, son mujeres. Ok, hay otra pregunta que es, ¿qué puede hacerse desde las políticas públicas? Yo añadiría también desde la calle, ¿no? Desde los movimientos sociales para superar la lógica dicotómica de esta desigualdad entre hombres y mujeres e involucrar más a los hombres en el fenómeno, perdón, en el fomento de las relaciones igualitarias. Yo creo que los hombres tendríamos que leer más de feminismo. No sé si el tema sea para ser feministas. Yo creo que el tema sí es para apoyar a nuestras hijas, para apoyar a nuestras parejas,
para apoyar a las compañeras que cada vez son más feministas. O sea, pues yo creo que ese es un primer paso. Sí pasa por no es solamente voluntad. Creo que hay que leer. Creo que los hombres necesitamos escuelas para entender qué es esto del feminismo y que no nos vengan con la idea de ideología de género. No, es algo más complejo, es algo que vale la pena leer. Hay autoras que aún no lo ilustran. Y después yo creo que los hombres además tendríamos que fomentar más estas prácticas igualitarias que sí ejercemos, de solidaridad, de bienestar personal, de cuidarnos y de cuidar, que sí ejercemos, y estar muy atentos a esas prácticas donde abusamos, donde nos pasamos pues, de lanzas, de gandallas, de machos. Y si no sabemos reconocerlas, si mi pareja me dice, me maltrataste, y yo no me di cuenta, aprender a pedir ayuda, ir a grupos de reflexión, ir a terapia individual, para aclarar esa parte nuestra, más oscura, más masculina, y empezar a deconstruirla y a irnos más a prácticas más de solidaridad con las mujeres, ¿no? Gracias. Y hay una última que es, ¿qué papel cumple, si cumple el inconsciente? Porque hablamos del constructo social, ¿no? De lo que hemos aprendido, de lo que la sociedad nos enseña desde que somos pequeños y pequeñas. Pero acá dice, si el inconsciente cumple algún rol en el aprendizaje de la masculinidad. Dice ello porque muchos hombres que ejercen violencia afirman que no fueron conscientes de sus actos o sienten que no tienen el control de sus respuestas. Sí, yo creo que en la misma pregunta está la contradicción. ¿Actuamos por inconsciencia o actuamos por aprendizaje? Entonces, es lo mismo que el debate de ¿se ejerce violencia porque la violencia es algo natural? ¿O se ejerce violencia y está en nuestros genes, en nuestra animalidad? ¿O se ejerce violencia porque es algo aprendido? Yo les invitaría a no entrarle fuerte a ese debate porque nunca se va a acabar, pero sí a asumir una postura para el tema de género, para el trabajo con hombres e invitarlos a parar su violencia. Nos sirve más creer que la violencia es algo aprendido, que el género se aprende y se desaprende, o sea, se construye y se deconstruye y se reconstruye. Y eso nos va a dar como más optimismo, nos va a dar como más confianza en nosotros, en nosotras como pueblos de Latinoamérica, en creer que somos capaces de rehacer nuestro destino. Entonces, ustedes van a encontrar en internet infinidad de artículos científicos y en los programas de televisión de Netflix y otras plataformas, infinidad de programas que nos hablan de la biología de la maldad y de la violencia y que nos dicen que esta no puede cambiar. Aquí en México lo vemos, hay situaciones atroces. Tuvimos un presidente que decía que biológicamente el pueblo mexicano era corrupto, o sea, como si ya estuviera en la biología y no en el sistema económico y social. Y la respuesta nuestra siempre ha sido, no, son aprendizajes y podemos aprender a ser mejores personas, más igualitarias, no machistas, no corruptos, no opresivos de nadie. Sí, bueno, queríamos agradecer desde el Ministerio de la Mujer a Roberto Garda, agradecerle por esta reflexión sobre cómo la sociedad nos exige o les exige a los varones estar demostrando permanentemente la virilidad y estar compitiendo permanentemente por ese paradigma de lo que se denomina ser exitoso, ¿no? Dentro de esta sociedad, que es permanentemente competir con el otro, permanentemente demostrar que existe prestigio, que existe poder, y también es ser víctimas de momentos difíciles, como la crisis actual económica derivada, entre otras cosas, de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Muchos hombres se han quedado sin trabajo y esto genera depresiones y situaciones bastante complicadas que pueden desencadenar también hechos de violencia frente al estrés y a la crisis económica. Me quedo entonces con esta hipótesis o con este planteamiento de la pedagogía de la opresión y pensar cómo nos liberamos de esa opresión social, ¿no? Yo reflexiono mucho, tengo un niño pequeño que todo lo rosado le repele
Y curiosamente a mí también me repele, porque lo veo como el color débil, como un color quizá que no tiene esa fuerza, ¿no? Entonces a veces entre el rosado preferimos el fucsia, los dos, ¿no? Que es un color parecido, pero que sí tiene como determinación y personalidad. Y en ese sentido voy pensando por qué a las mujeres se nos asocia con el rosado, ¿no? Y otra cosa importante que quería agradecerle, maestro, es que nos sitúa en el contexto nacional, internacional, de esta fase tan violenta que vivimos, que tiene que ver con el fascismo, que tiene que ver con el racismo, con la discriminación de clase social y, y con el machismo, lamentablemente también vinculado a eso. Y bueno, eso, pensar como sociedad hacia dónde avanzamos para eliminar y erradicar toda forma de discriminación. Le quedan unos minutitos todavía para que usted pueda dar algunos comentarios finales. Muchas Sí, gracias. sin problema. Sí, yo creo que recupero mucho lo que comentas. O sea, esto no es teoría, es una práctica. O sea, leer sobre género, ser consciente sobre los temas sociales, económicos y políticos y verlos desde una lectura de grupos que oprimen y grupos que se resisten a esa opresión, nos da elementos para buscar cómo salir de ahí. Y eso se da en la arena internacional entre países, entre ciudades, entre equipos de fútbol, entre vecinos, en la pareja. Entonces, la misma lógica que hay entre países, entre ciudades, entre vecinos, en la misma interior de la familia, de resolver el conflicto de manera amistosa, negociando y llegando a acuerdos, o resolver el conflicto, que no es una resolución con violencia e imponiendo, siempre es una posibilidad. Esa posibilidad nos va a acompañar toda la vida. Entonces hay que ser conciencia que hay que conocer estas propuestas y hay muchas pedagogías que han querido salir de eso. La construccionista, Freire, el pensamiento complejo, allá hay muchas pedagogías que han apostado por educar a las personas en ver la realidad y tener habilidades para enfrentarla. Y bueno, la apuesta de una ética feminista justamente, ¿no? O sea, por ahí anda empujando, ¿no? Muchas gracias por la invitación y por sus preguntas a las compañeras y compañeros. Gracias. Sí, voy a aprovechar los últimos minutitos porque aquí las personas están muy motivadas a esta invitación a la lectura sobre feminismos y otras formas de pensar también las relaciones entre hombres y mujeres. Ya usted ha mencionado algunos autores, pero me animaría a solicitar algunos otros nombres más. Sí, bueno, les dejo, si gustan, les dejo el link donde están mis publicaciones, se bajan de manera gratuita. A ver, ahorita se las paso. Y bueno, ¿qué les podría decir yo? O sea, de leerse, bueno, leer el texto clásico de Edgar Morin, Los 7 saberes para una educación contemporánea, que es un antropólogo filósofo francés que se baja en internet gratis. Aquí les dejo mi página donde pueden bajar mis libros de forma gratuita. También, por supuesto, leer a intelectuales como Chomsky, todo lo que habla sobre la lingüística y las formas de comunicación opresivas. También les dejaría, por supuesto, cosas de América Latina, o sea, Rita Segato, por supuesto, esta brasileña argentina que escribe sobre género. Y algo que sí no les recomiendo leer de masculinidades. Esta propuesta no es de masculinidades. Esta es una propuesta focalizada en atención a hombres que ejercen violencia. Entonces, más bien busquemos algo que se llama estudios críticos de la masculinidad para la gente más que les interesa más. Desafortunadamente hay mucho, pero está todavía en inglés. Estudios críticos de la masculinidad. Creo que en América Latina tendríamos que empezar a caminar por ahí. Bueno, muchas gracias al maestro Roberto Garda nuevamente, que nos acompaña desde México en esta reflexión conjunta sobre cómo crear relaciones más sanas entre hombres y mujeres y también sobre cómo los hombres pueden ser más felices diciéndole adiós al machismo.
Nosotros al mismo tiempo queríamos agradecer a las y los participantes que nos han acompañado esta tarde e invitarles nuevamente a que se sumen a los 3 siguientes webinars que se realizarán cada jueves de 5 a 6 de la tarde a través de los enlaces que están publicados en la página del Facebook del Ministerio de la Mujer. Cada día hay un enlace diferente y cada enlace requiere una inscripción previa que será suficiente si se verifica su participación para la emisión de la constancia final. Eso es todo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, compañeras, compañeros. Gracias. Bonito día. Hasta luego. Abrazo, gracias.